Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo, que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud, maravillada, decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús comienza con un milagro, comienza curando a un mudo y expulsando sus demonios. Demonios que tal vez eran los que lo mantenían callado. Demonios que podemos hoy comparar con nuestra realidad. Demonios que hoy pueden habitarnos. Tal vez esos demonios que Jesús sacó y mantenían callado al mudo, son los que a veces callan nuestro corazón, callan nuestra conciencia. Por ende nos callan también a nosotros. Jesús lo libera y aquellos que dudaban de su palabra, que lo ponían siempre a prueba, prefieren criticarlo en lugar de observar la obra, en lugar de observar el milagro, en lugar de tratar de comprender, quizás por miedo, quizás por ego, quizás por un montón de sentimientos o de prejuicios hacia Jesús, prefieren negar esa obra o teñirla de un toque de maldad. Y el evangelista nos cuenta que Jesús hacía esto habitualmente, que recorría los pueblos y ciudades, dice, pero nos dice que lo recorría enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio. Curaba enfermedades, curaba dolencias. Y dice que al ver multitudes se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas. Qué gran contraste con nuestra realidad, más de 2000 años después, en la que tal vez Jesús podría venir al mundo y seguir viendo multitudes extenuadas, multitudes agotadas, multitudes agobiadas. Tal vez se encontraría con el mismo panorama y dice que se compadecía de ellas. Y sin duda Jesús era una persona compasiva, veía a las personas asustadas, veía a las personas con demonios, veía a las personas enfermas y tenía ese don divino de curar. Y ese es el don que comparte con sus discípulos cuando les dice que la cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Y aquí Jesús habla en primer lugar de la misión para sus apóstoles, de la misión para sus discípulos. Nos habla de algo que hoy vemos en nuestro mundo actual, donde las vocaciones sacerdotales, las vocaciones religiosas tal vez no son suficientes. Debemos cuidarlas y debemos acompañarlas. Pidamos entonces hoy al Señor que proteja esos pastores que Él ha puesto en nuestro mundo, que los proteja, los guarde y les dé fuerza para seguir haciendo la obra de Jesucristo, para seguir trayendo alivio al mundo, para seguir sanando,
y animémonos también a ser parte de ese rebaño, imitando a Jesús, predicando su evangelio, sabiendo que una palabra puede curar, que una palabra puede sanar el corazón, puede sanar el espíritu, también puede sanar, por consiguiente, el cuerpo. Hagamos su obra, hagamos la obra del Señor y pidamos hoy, con más fuerza que nunca, por aquellos sacerdotes, por aquellos consagrados a los que acompañamos y que todos los días nos acompañan, por esos que están lejos, por esos que están en peligro, por esos que están dudando, para que en su corazón Jesús obre y quite toda duda.